Pedro Amorós, bienvenido al show. Bien hallado, encantadísimo, Fran, de estar aquí contigo, por supuesto. La verdad que, como te comentaba fuera de cámara, es un gran placer y de verdad que un puntazo para el canal mío tener a una figura tan conocida eh, en el ámbito de lo esotérico, lo ocultista y demás, y una figura con tanto tiempo en este terreno como tú, Pedro Amorós. La verdad que muchísimas El gracias. placer es mío, de verdad, Fran. Es un orgullo estar aquí contigo, compartir estos momentos y desde luego, bueno, pues lamento no estar en persona allí contigo, pero será algún día, ya Claro, lo verás. claro que sí, ahí te espero, ahí te espero. Bueno, Claro. para comenzar, Pedro es investigador y parapsicólogo especializado en psicofonías y comunicación instrumental, ¿no? Con más de treinta años dedicados al estudio del fenómeno en sí paranormal, ¿no? Es presidente de la Sociedad Española de Investigación Parapsicología, SEIP, ¿no? Que fue fundada en 1995, ¿no? Así es. Posee uno de los archivos de psicofonías más extensos quizás de Europa, ¿no? No sé si me equivoco, Pedro. Bueno, no lo sé, no llevo el cálculo, pero llevo miles y miles y miles de Sí, eres grabaciones. una autoridad, eres una autoridad. Bueno, Bueno, pues eso, con miles de grabaciones analizadas y documentadas, ¿no? Ha investigado casos emblemáticos como de las caras de Belmez, ¿no? así es. Eh, y bueno, lugares también, lo que se dice encantados, fenómenos de Ouija, entidades, experiencias relacionadas con conciencia y bueno, vida después, lo que se dice después de la muerte, ¿no? Pedro es autor de obras como ¿Qué hay ahí? Psicofonías, ¿quién hay ahí? Sí. Perdóname, Psicofonías, ¿qué hay ahí? Y el gran libro de las psicofonías, ¿no? Algunos, estos son algunos. Para mí son mis pequeños hijos, Fran. La Sí, guía de la España misteriosa, psicofonías, voces de otra dimensión, psicofonías, ¿quién hay ahí? Y el primero mío fue psicofonías, voces del más allá. Y vale. ahora, pues el último relacionado con las psicofonías, también tengo una novela de misterio que es El séptimo ancestro, muy chula, Wow. donde tú sabes que yo soy ensayista, ¿no? Sí, sí. Me dedico a transmitir mis investigaciones, pero en esta novela quise hacer algo distinto, ¿no? Intenté darle lo que era un enfoque a- de ensayo a una novela. Y es Muy verdad que es bien. una novela, pero que tiene que es el séptimo ancestro. Y luego el último libro de psicofonías que escribí fue el gran libro de las psicofonías, que tiene pues unas 800 páginas, nada más y nada menos, Wow. ¿sabes? O Eso sea, lo voy a poner, lo voy a poner, bueno, de hecho ya estará saliendo cuando ya edite todo esto, ya estará saliendo para que la gente lo vea muchas y gracias. pueda comprarlo, ¿no? Bueno, ha sido colaborador habitual en radio, televisión, congresos, podcast de misterio. Bueno, en definitiva, ¿qué podemos decir más aquí de Pedro, que es súper conocido? Pues Pedro, mira, sabes cuéntame. una cosa que de verdad yo me considero un investigador y un buscador del misterio. O sea, Sí, es verdad, ¿no? Luego te das cuenta que efectivamente, después de 40 años dedicados, no es que sea muy mayor, es que empecé muy joven, muy ojo, joven. y eso Sí. es importante decirlo, pero, pero después de 40 años, pues sigo ilusionado buscando el misterio, ¿no? Y ya lo podéis ver en las aventuras del misterio, Sí, claro. que es el canal mío de YouTube, que os invito a todos a que le echéis un vistacito ahí. Yo lo veo, es Aventura muy, del muy misterio. entretenido y además Muchas gracias. es impresionante, es que es impresionante, yo Es que, estoy muy enganchado de él. ¿sabes qué pasa, Fran? Yo siempre, o sea, la estructura de Aventura del Misterio es un programa Sí, que puede durar una hora o puede durar 2 horas y sí, alguno un poquito más, sí, sí, que yo creo que radica un poco en la investigación pura y dura, porque tú me conoces, sabes que sí, soy totalmente cientificista, me sí, gusta sí, sí, aplicar el máximo rigor a las cosas desde el de eso punto de vista hablaremos, sí, técnico, como ves, pues me sí, gusta darle ese toque, ¿no? sí, Y Aventura, Aventura del Misterio es una historia de historia, cultura y misterio, ¿no? sí, Por eso yo he dedicado mucho tiempo a las aventuras, sí, porque hay que hacer algo entretenido para que la gente no se aburra y, por claro, supuesto, hay que intentar divulgar y transmitir lo que realmente quieres transmitir, ¿no? Más o menos. claro, 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 no, no, o sea, vamos, vamos.
Bueno, como se suele decir, comenzando por el principio, ¿no? Antes de de las psicofonías, ¿no, Pedro? Antes de, bueno, de todo esto de las investigaciones, ¿recuerdas, por favor, el momento exacto donde el misterio dejó de ser para ti lo que se suele decir curiosidad, ¿no? Y se convirtió en ya algo personal. Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que jamás ha dejado de ser curiosidad, ¿no? Porque realmente tenemos que tener en cuenta una cosa, y lo digo yo como investigador, como persona que lleva vinculada al misterio tantos años, y sobre todo como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿no? Que es una organización muy grande y que, bueno, pues es una de las referentes, como bien decías antes, que fue fundada en el 95, ¿no? Ya muchos años. A mí siempre me gusta intentar hablar con rigor y yo voy en busca de la prueba, Sí, siempre, Fran. sí, Voy en busca de la prueba, voy en busca de saber y comprender la curiosidad del misterio, la sí, naturaleza que nos envuelve, porque realmente, plantéatelo, ¿qué es el misterio? Lo que nosotros consideramos misterio es la naturaleza que nos envuelve, pero que la ciencia ortodoxa no recoge disciplinarmente dentro del estudio del método científico de investigación. sí, Con lo cual, esto hace que se rompa un poco esa línea que nosotros consideramos como línea probatoria, eh, absolutamente ortodoxa e identificada para resolver un misterio, puesto sí, que si no los misterios estarían resueltos. Yo claro. quiero creer en el misterio. Quiero que el misterio siga siendo misterio. Me encanta que siga siendo misterio. Pero si en algún momento se demuestra que algo tiene una explicación, hay que decirlo, Claro. porque lo que no podemos hacer es engañar a la gente. Y por supuesto, oye, pues por mucho que me duela, si algún día descubrimos cómo están hechas las pirámides, habrá que decirlo. Si algún día descubrimos el porqué de las psicofonías o el porqué de lo paranormal, tenemos que decirlo porque somos nosotros los primeros interesados en que se sepa, que se divulgue y que se investigue la Sí, verdad. Por eso para mí el misterio nunca ha dejado de ser una curiosidad y por supuesto nunca ha dejado de ser eh, una línea de investigación que me la tomo a nivel profesional absolutamente en serio y que sí, por supuesto lo que yo intento decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ahora mismo estoy preparando una de las aventuras del misterio en el que he grabado una psicofonía en la que no tengo una explicación del por qué ni del cómo se ha formado. Utilicé lo que es la huella fonográfica, porque dentro de mis especialidades también he sido durante tiempo, ahora ya no me dedico a ello, pero he sido analista forense dentro de lo que es la fonografía judicial, sobre todo para poder reconocer las voces de algunas personas y tal. Desde luego, desde el punto de vista más técnico que sí, desde cualquier otro punto de vista, ¿no? Porque un sí, sí, tribunal necesita pruebas y claro. las pruebas periciales, pues a veces necesitan datos muy concretos para sobre la voz humana, sobre el cómo se ha formado y, por supuesto, si es o no es una persona en concreto, ¿no? Y estudiando todo esto, poniendo todo esto en juego, te das cuenta de que realmente lo que tú estás estudiando son, son sonidos extraños, sonidos que no tienen una explicación lógica. Cuando nosotros tenemos una voz humana, por ejemplo, Ujú, tenemos una serie de características del sonido, sí, fonográficas, sí, fonéticas, muy concretas. Entre ellas, pues el tono, el timbre, la cadencia de la voz y la frecuencia normalizada, que es lo que caracteriza de algún modo una voz si es humana o no. Entonces, claro, cuando te enfrentas a una psicofonía o un sonido paranormal diverso, pues sí, te das cuenta que no tiene una explicación. Yo sé que esto es una parte solo del misterio, porque sí, claro, sí. está la fantasmogenia, están los fenómenos poltergeist, las casas encantadas, todo esto que parece de ciencia ficción, pero que forma parte de la explicación del mundo del misterio. Y esto es tal cual lo vemos. Cuando esto se produce, a veces no tenemos explicación. Pedro, pero cuando comenzaste, lo que querías era ver realmente la intención tuya, y ya como desde el punto de la ciencia, ¿no? De dónde vienes y demás.
¿Querías encontrar algo, perdón, o querías desmontar algo? Realmente cuando comenzaste, Me tu alegro, intención. me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque mucha gente no lo sabe, pero yo soy muy escéptico. O sea, es verdad, yo quiero creer, I want to believe, pero soy muy escéptico, me cuesta mucho aceptar las cosas y aunque en las aventuras a veces me veáis que me pego algún susto y algún sobresalto, ojo, eso no es ni más ni menos que el acto reflejo, pero mi lógica mental, que ya te digo que es muy cientificista, pues hace que me plantee que primero lo paranormal existe, indudablemente, y que me Sí, plantee cuál es el origen de ese fenómeno que hemos observado, ¿no? Con sí, lo cual, pues sí, yo creo, pero necesito una explicación. Y voy en busca de la prueba, Fran. ya, Y voy siempre en busca de la prueba, con lo cual me cuesta aceptarlo. Y sí. muchas veces sí. El primer planteamiento que yo me hice cuando me enfrenté al mundo de las psicofonías fue a ver, te estoy hablando que yo tenía 12 años y estaba en la biblioteca que tenía mi padre, cogí uno de los libros, a mí ya el misterio me gustaba en sí por misterio, pero no entendía lo que era el misterio. Sí, Plantéate dentro de lo que es una mente de un niño de 12 años, ¿no? sí, sí. Y cogí un libro que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es lo de menos, en el que había un artículo de Friedrich Jürgenson. Entonces yo lo leí y este hombre decía que contactaba con la nave de los muertos. Claro, a través de la psicofonía. Friedrich Jürgenson, recordamos a todos nuestros espectadores, que fue el que descubrió, entre comillas, lo que era la psicofonía oficial en el año 1959. Ujú. Entonces, claro, cuando yo leo que este hombre se comunica con la nave de los muertos, yo digo, bueno, ¿y esto cómo es? Le pregunto a mi padre. Mi padre, que es mucho más escéptico todavía, me dice, no, bueno, estos son los que se llaman las psicofonías, ¿qué tal? ¿Qué son las psicofonías? Bueno, pues en aquel entonces ya mi queridísimo, ya fallecido Fernando Jiménez del Oso, que le envío un beso allá donde esté, Mm, pues él ya estaba haciendo programas hablando de las psicofonías en general, ¿no? Porque Germán de Argumosa ya había presentado las primeras psicofonías en, en el Real Club Yelmo de Madrid, precisamente con el fenómeno de las caras de Belmez, de la las caras Moraleda. de Belmet, sí. Entonces, claro, cuando yo empiezo a darme cuenta de que una psicofonía podría ser plausible, mi carácter es investigar el porqué. Y digo, bueno, pues si esto lo ha grabado este hombre, yo también puedo hacerlo. Yo tengo una grabadora, cogí una grabadora de mi padre y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Claro, ahí fue cuando nació un poco mi pasión por la investigación. Y luego ya cuando conocí a mi mujer actual, y en aquel entonces era mi novia, porque yo no me casé tan joven, pues tenía 15 años. Y, y bueno, pues nos dedicábamos a estudiar el mundo de las psicofonías. Cogíamos nuestros grabadores, íbamos a una casa donde se decían que habían ocurrido fenómenos raros y luego a otra casa donde decían que estaban pasando ya particulares incluso, ¿no? Y entonces Bea llevaba todo el aspecto técnico, perdón, documental. Ella Ujú, llevaba pues presión de aire, ¿por qué? Porque nuestra intención era intentar ver la pauta de formación. Si ujú, las ondas de presión de aire, ujú, al fin y al cabo es donde se transmite el sonido, estaban un poco variadas por las presiones atmosféricas, si la temperatura eh, influía, si influía la hora de grabación, si ujú. era por la noche, por la tarde, si estaba lloviendo, nevando, con viento, todo esto, ver la pauta de psicofonías que me sirvió para escribir mi primer libro, Psicofonías, Voces del Más Allá, en el cual, Mm, pues, para poder hacerlo y llegar a esas conclusiones, a esos planteamientos hipotéticos experimentales, pues realicé 5.000 experimentos controlados. 5.000 eh, para ver en una pauta de comportamiento de las voces, ¿no? Con lo cual, pues como comprobarás, mi fundamento es siempre el descartar. escepticismo, descartar. eh, Eso.
no quiero no creer, porque sí que creo, por supuesto que creo, creo en Claro, los mediums, creo en los fantasmas, aunque parezca un poco brutal, pero sí, creo en ello, creo que se pueden llegar a producir. Ahora, ¿qué son? No lo sé. ¿De dónde vienen? No lo sé. ¿Las psicofonías son las voces de los difuntos? Pues no lo sé, no me atrevo a afirmarlo. Y llevo 40 años de mi vida investigando el fenómeno de la psicofonía, ¿no? Entonces, claro, tengo más preguntas que respuestas. Me invade más la duda sobre todo el fenómeno de lo paranormal, de lo mistérico, de lo esotérico. Quizás de lo esotérico menos, pero del misterio me envuelven más preguntas que respuestas, ¿no? Porque realmente al estar involucrado dentro de la investigación pura y dura, del estudio, del planteamiento de las hipótesis experimentales, me doy cuenta de que hay muchas cosas que se nos escapan. Sí, necesitamos eh, la ayuda de la ciencia, porque la ciencia pone métodos. El problema que tenemos dentro de lo que es la parapsicología y el misterio es que la pauta del comportamiento fenomenológico en sí se escapa a la realidad de lo que es el estudio de investigación del método científico. ya. Ese Sí, es el sí, problema. sí, sí. Mira, ahora se me ocurre algo porque bueno, ahora tuve la dicha, creo que decir la dicha, porque una chica fenomenal que ha tenido, es dueña de empresa, ¿no? De funerarias y ahora se dedica a lo que es trabajar en el embalsamamiento, bueno, trabajar directamente con los cuerpos, ¿no? Y ella me decía en la entrevista que igual, ella es una chica que, los que se dice que nunca ha creído en nada, vamos. y, y a raíz de comenzar a trabajar ahí, con tantos y tantos cuerpos, ¿no? Que son, ya te das cuenta, empiezas a ver que eres pura alma, el ser es pura alma y el resto es carcasa, ¿no? Aún así me dice, Fran, es que ya no ha sido una vez, dos veces, tres veces, ya llega un momento en que te tocan detrás, la espalda, cierran puertas, se abren puertas, luces que no tienen que apagarse se apagan, escuchas ciertas cosas y yo que soy súper escéptico y nunca he creído en nada, me he dicho, es que esto, entonces, es que esto existe, me dice, es que yo no puedo decirte que no existe porque sí existe. Entonces mi pregunta va a eso ahora. Es que no lo he visto, pero tú has estado grabando psicofonías o algo en morgues, en este tipo de lugares. Sí, he Ah, grabado en muchos lugares. Mira, eh, yo creo que esto tiene un planteamiento bastante interesante. En muchas de mis conferencias, de mis últimas conferencias, estoy hablando de lo que es el fenómeno de la intencionalidad. sí, De manera que si tú eh, tienes una llave, abres una puerta. Si tú tienes la llave azul, abres las puertas azules. Si tienes sí, la verde, abres las puertas verdes. sí, sí, Y si tú vas con escepticismo a un lugar, sí, eh, ojo, no estoy diciendo el escepticismo que puedas tener tú, que pueda tener yo, que pueda tener claro, nuestra amiga en la morgue, ¿no? Eh, hablo de una detracción, negando, realmente vas a ver poco, por desgracia. Pero a mí me encantaría que se viera más por parte de los detractores, ¿no? De lo que es el misterio, pero no es mm, así. No, o sea, necesitas poder vibrar en la misma frecuencia. sí, Fíjate lo que te digo. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Un cazador va a una casa encantada, que está en mitad de la montaña. sí, El cazador va con su escopeta y con su bocadillo. Se come dentro de la casa el bocadillo y tranquilamente, y no pasa nada. Incluso se echa una siesta, no pasa nada. Sin embargo, va una, un investigador con un aparato que le han dicho que en esa casa ocurren cosas y graba psicofonías. Y se produce movimiento de cosas, movimiento de objetos. Se producen ciertos fenómenos, ¿no? Asociados al fenómeno paranormal. sí, ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Que la intencionalidad te ha hecho vibrar en la frecuencia que ha comunicado esa otra parte contigo. ya, te entiendo. Para que lo entiendas, es como si nosotros ahora tenemos una radio y sintonizamos una emisora. Pues, por Claro, ejemplo, Radio Nacional de España, por decir una. Entonces, bueno, pues tú estás sintonizando Radio Nacional de España, estás escuchando Radio Nacional de España, pero eso no implica que Onda Cero no esté entrando, que la SER no esté entrando y que ujú, otras cadenas no estén entrando, solo claro, que tú tienes sintonizada esa frecuencia. Por eso tenemos que ver ese fenómeno de la intencionalidad en todos los momentos.
Por claro. supuesto, he estado en cementerios. Sí, Por eso se lo he supuesto, visto. he estado en criptas. Estuve grabando psicofonías en un cementerio en California, donde se rodó incluso la película, una de las películas que a mí me han gustado, que era Fantasma. No sé si Fantas, del hombre alto ese que aparecía con ataúdes que se llevaba de un lado para otro. Bueno, pues yo he estado allí grabando, he estado en cementerios alucinantes, he estado en lo que se podría considerar como un poco la meca del cementerio, en la pirámide de Keops, grabando durante 2 horas a puerta cerrada, ¿no? Bueno, a pirámide cerrada. Y te aseguro que he obtenido psicofonías muy interesantes en todos los lugares. He visto cosas. Eh, en los cementerios no es donde más fenómenos extraños se me han producido, pero te puedo asegurar que no me extraña que a nuestra amiga que ha Ujú. estado trabajando en este tipo de lugares, pues le hayan ocurrido cosas, pese a que no crea, Ujú. porque los fenómenos están ahí. Y los Sí, sí, ya fenómenos a creía. veces, claro, te llaman a la puerta y tú no te enteras. ¿Por qué? Yo no digo que... A ver, lo que para mí no hay duda, Frank, Ujú. es que nosotros somos energía, que la energía ni se crea ni se destruye, que tan solo se transforma, el primer principio de la termodinámica, el primer principio de la conservación de la energía, vaya, y que por supuesto cuando nosotros fallecemos tenemos que transformarnos en algo. Yo no creo que la muerte sea el final, no creo que la muerte acabe con todo, creo que la muerte es el primer paso más emocionante de un principio. Y ahí es Efectivamente. cuando realmente empezamos a valorar la posibilidad de que detrás de las cortinas algo pueda estar observándonos. No Efectivamente. tenemos más que intentar entender eso. El problema es que no sabemos mirar detrás del espejo, no sabemos mirar detrás de esas cortinas, no lo sabemos. Naturalmente hemos crecido, hemos evolucionado el ser humano desde Ujú. hace pues 4 millones de años aproximadamente, incluso del Homo erectus, cuando Ujú. empezó nuestro cerebro a intentar transformarse de lo que es el animal convencional que tiene que sobrevivir en una selva en un ser humano, entre comillas, ¿no? Porque yo Sí, creo que somos todos animales, indudablemente, ¿no? Pero nuestro grado evolutivo ha hecho que hayamos perdido muchísimos de los sentidos que los animales todavía tienen. sí. Y eso, lógicamente, va en detrimento de todo ese tipo de sensaciones y de poderes, entre comillas, para una evolución mucho más práctica. Tenemos Ujú. frío, nos ponemos una chaqueta o Claro. conectamos el aire acondicionado cuando tenemos calor. Pero Ujú. cuando tú estabas viviendo en una selva, en una cueva por parte de nuestros ancestros, pues evidentemente no tenías aire acondicionado, tenías que buscar los puntos más calientes para dormir y los puntos más frescos para estar en verano, ¿no? Claro. Entonces, incluso yo esto me di cuenta en el desierto, en Hurghada, cerca del Mar Rojo, cuando estuve haciendo unas investigaciones por allí. Recuerdo que fuimos a ver cómo vivía un poblado beduino y yo soy izadorrí. Aunque no me parezca, yo detecto agua subterránea. No, no sé por qué ni cómo, pero lo de las varillas esas ha nacido conmigo. Y bueno, pues he detectado varios pozos. Y recuerdo que A María me te refieres llamó a radiestesia, ¿no? la radiestesia concretamente. Em, Recuerdo que me llamó poderosamente la atención cómo los beduinos buscaban agua en el desierto, porque claro, un ser humano puede llegar a resistir algo sin comida, pero sin agua y en el desierto ni un día. ¿Qué hacían? Soltaban un camello y allá donde el camello se acostaba, excavaban el pozo y bajo había agua. Vale, que puede parecer un poco raro, pero es así como lo hacían. Claro. Entonces, claro, tú sabes que ese animal puede detectar el agua por la necesidad de agua que tiene. Los seres humanos, cuando hemos cubierto nuestras necesidades, nuestras carencias, con las comodidades de hoy en día, hemos involucionado. Totalmente. Y esto hace
que hayamos perdido muchas de esas facultades que antaño nuestros ancestros tenían naturalmente. Y quién sabe si el poder ver o comunicarte con ese otro lado eran una de esas facultades que hemos perdido. Así, tal cual, tal cual. Pedro, moviéndonos un poquito ahora a puertas invisibles y demás, ¿no? La Ouija. Sí, maravillosa. También la Ouija ha sido, soy muy seguidor de todas estas cosas y siempre lo he visto, pero también he visto la otra mirada, ¿no? Ha sido uno de los objetos quizás más ridiculizados, perdón, bueno, públicamente, ¿no? Al mismo tiempo, también de los que más miedo da, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, yo creo que desde que la Ouija fue inventada, Ujú, Elias Jefferson Bond, pues allá de mitad, un poquito a finales de 1800, realmente apareció en un momento, en un contexto donde, bueno, pues la gente se comunicaba con el más allá, con las mesas parlantes en Francia, siglo XIX, ya sabes, ujú, donde incluso la doctrina kardeciana, la doctrina de Allan Kardec, el espiritismo, empezaba a aparecer, empezaba, no, se desarrolló y apareció pues con fuerza y contundencia, ¿no? Todo esto pues llevó a, a la Ouija como un mero sistema de comunicación con la espiritualidad, con los espíritus y con ujú. las entidades. Bueno, la Ouija funciona, Fran. Sí, sí. La Ouija funciona. Aquellos que digan que la Ouija o que ridiculicen a la Ouija, pues ya me gustaría verles investigando con la Ouija. Pero o no saben o no quieren saber. Eh, y yo te lo digo porque técnicamente he estudiado la Ouija, he realizado miles de Ouijas y te aseguro que no perdería ni un segundo de mi vida ante algo que no pueda servir para algo. Es decir, eh, si la Ouija no sirviese para nada, yo te aseguro que le habría hincado el diente, la habría estudiado y la habría desechado. Pero después de muchos años, te puedo asegurar que la Ouija funciona. Otra cosa es llegar a comprender la Ouija, porque Ujú, aquellos que se burlan de la Ouija no saben de qué se están burlando, porque no conocen el fenómeno. Si lo conocieran tanto como lo conozco yo, te aseguro que yo les creería. Pero lamentablemente se limitan a, pues sí, a lo mejor probar, a ver, y aquello no les funciona, y estos son paparruchadas, ¿no? Como cuento de Navidad, ¿no? Realmente la Ouija funciona. La Ouija es un tablero que para quien no lo conozca, que yo creo que todo el mundo lo conoce ya, que tiene denominaciones diferentes a lo ujú, largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, ¿no? Desde su creador, eh, donde hay una serie de letras dispuestas, números, unos pequeños mensajes y un máster, un circulito, que puede ser de madera o que puede ser un vaso. De hecho, incluso se ha llamado vasografía en ujú, algunos lugares, ¿no? Y en algunos momentos. Pero bueno, ese máster lo que hace es que cuando las personas ponen sus dedos índices, los participantes en la sesión ponen sus dedos índices sobre el máster comienza a deletrear mensajes, ¿no? Yo te aseguro que hasta he llegado a hacer una ouija mecánica con Fernando Jiménez del Oso, estuvimos investigándolo mucho y yo desarrollé una ouija para intentar ver si había algún tipo de energía que nosotros no sabíamos que movía el máster, ¿no? ujú. Incluso con unos conectores, poniendo las manos para que esa energía se transfiriera y poder mover un máster y que la ouija te hablaba, esta que yo fabriqué. Yo estudié la ingeniería informática y, bueno, pues desarrollaba muchísimas aplicaciones. E hice una aplicación precisamente para que hablase la Ouija. Era un teclado que, bueno, pues iba pulsando el máster y tal. Y, bueno, pues aquello funcionaba, ¿no? Entonces, claro, yo me planteaba siempre que había algún tipo de energía de los seres humanos, de los participantes en las sesiones, que afectaba al funcionamiento del máster, de la Ouija, y que por ello se movía. Pero con el tiempo comprendí que no era así.
La Ouija se mueve por el conocido efecto ideomotor de los participantes. Eso. Son impulsos neuromusculares involuntarios, y esto lo recalco, involuntarios, que se producen cuando tú pones el dedito sobre el máster. No es que tú muevas el máster a voluntad para deletrear los mensajes, no, es que algo parece interceder entre los participantes y el tablero. Sí, como una canalización intencional energética que hace que Totalmente. al conectar, Como si el grupo fuera un medium. Y esa cosa, esa otra parte trascendental, podamos decirle, parece que media. Por ello, los mensajes que ofrece la Ouija hay que tomarlos tan delicadamente. No mm, podemos tomarlos en serio tan seriamente, porque no podemos olvidar que, como les pasa a los mediums, muchos de los mensajes que los mediums nos dan y ujú, que también la Ouija nos dan, están generados por nosotros mismos. La mm, Ouija se mueve, sí, indudablemente, pero si yo pongo el máster de la Ouija encima de la Ouija y le digo, hola, ¿cómo estás? La Ouija no se va a mover, claro. a no ser que haya un pequeño efecto psicocinético que en parapsicología se estudia como una psicorragia, una emanación de energía que influye materialmente sobre un objeto, pero se podría mover un poquito Sí, o incluso brutalmente, pero nunca empezará a deletrear mensajes así. ya, Con lo cual, eh, tenemos que pensar que si se mueve esa ouija es por una fuerza física. claro. Porque si estas entidades desde el más allá intentan comunicarse con nosotros, lo van a hacer con física suya, no con física nuestra. Porque si están en otra dimensión que nosotros no vemos, Ujú, muy probablemente no puedan tener facilidad, no digo que sea imposible, pero que no puedan tener facilidad para crear los efectos en nuestro mundo tridimensional, claro, en 3 dimensiones, ¿no? claro. Con lo cual, se sirven de nosotros para Interesante. utilizar nuestra fuerza, nuestra Mm. energía, para que la Ouija conforme los mensajes. Pero sí, se producen cosas. ¿Significa esto que la Ouija no es peligrosa? Pues sí es peligrosa. Entonces tú me vas a decir, ¿por qué, Pedro, es peligrosa si realmente sois vosotros quienes las movéis? Sí, Primero, porque no sabemos quién participa en ese otro lado. Segundo, porque como tú tengas un problema o un miedo, la Ouija te lo va a decir. Y entonces es cuando vas a tener miedo de verdad. claro. O sea, tiene que. Eso es lo que iba. ¿Hasta qué punto, no? La intención humana modifica en sí el fenómeno, ¿no? Es lo que ahí Siempre. va. El punto de vista del observador modifica la función de onda. Esto es ciencia pura. El experimento de doble rendija de Thomas Young, 1801. Y maravilloso que me lo preguntes porque es una de las pasiones que yo tengo. La, el estudio multidimensional, la posible interacción de la física de supercuerdas, de la física cuántica incluso, de lo que se nos escapa desde el punto de vista de la ciencia, de lo que Edward Witten empezó a calificar y a unificar como las 5 teorías de las supercuerdas, de Mm, la membrana cuántica, sí. puede llegar a englobar una serie de factores dimensionales que no influyen en nuestro mundo. Ojo, Fran, Ujú, factores dimensionales. Nosotros en nuestra dimensión tenemos alto, ancho y profundo, ujú. pero estas entidades, allá donde quiera que estén, tienen otros factores dimensionales diferentes. Yo hice una aventura del misterio, te voy a contar un Sí, pequeño sí, por fragmento, favor, por que, favor. que además se puede ver. Sí. Hice una aventura del misterio con una querida amiga y bueno, pues en un momento dado estábamos en una cueva de bandoleros, ya te digo, y haciendo una experiencia de Ouija. Y de repente Ujú, en la Ouija aparece una entidad que se llama Filomena. Empezamos a preguntarle cosas y, como yo te decía antes, no te puedes tomar en serio todo lo que te digan, ¿no? claro. Pero ya empiezas a conocer el tipo de entidad que está
comunicándose por si es seria, si no es seria, si tiene matices rigurosos, si no. Y empiezas a darte cuenta de esa pauta, ¿no? Sí, Y era seria, era una entidad seria. Decía que había muerto, que vivía en un pueblo cercano a donde nosotros estábamos, y que bueno, que en cierto modo, pues quería ayudarnos a conocer cosas de su mundo. Yo le sí. preguntaba, oye, ¿pero hay plantas en tu mundo? Sí, en mi mundo hay plantas y tal, pero bueno, ¿cómo es posible? Si estás muerta, ¿dónde estás? ¿Estás viva? Sí, sí, por supuesto que estoy viva. Pero entonces, ¿qué vives? No, vivo en un mundo diferente al vuestro. Que no comprendes. Y entonces, claro, yo le pregunto, entonces, ¿qué factores dimensionales hay allí? ¿Qué dimensiones? Aquí tenemos alto, ancho y profundo. Esto es tal cual, Fran? En tu mundo, ¿qué factores dimensionales influyen? Y me dijo, los sentimientos. Y Wow, es verdad que los sentimientos, si te das cuenta, es lo que caracterizan al ser humano como ser humano. Nosotros no somos como, bueno, yo creo que los animales también tienen sentimientos, yo también, pero sí, pero no lo expresan como nosotros. claro, Quizás a lo mejor tienen otros matices, otras formas, pero no lo expresan como nosotros. Para nosotros, el amor, el sentido más profundo de las cosas, los sentimientos en general, no los tenemos en cuenta, pero para estas entidades nos dicen que es una dimensión más, perdón, un factor dimensional más. Con lo cual, a través de los sentimientos, quizás a lo mejor podamos acceder a su mundo. claro. Sí, y claro, qué misterioso y qué bonito al mismo tiempo lo que estás Es verdad, diciendo, qué poético, ¿no? Sí, 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 pero es sí, sí, real, sí, Fran, es sí, real. sí, 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 sí. Yo, a ver, ¿desde qué punto de vista, o sea, crees que, bueno, después de tanta experiencia, o sea, a ver, reformulo. ¿Podemos con la Ouija efectivamente contactar con muertos, en este caso seres queridos, o bajo tu experiencia ha sido más conectar con entidades de mundos, dimensiones paralelas, casi nunca con seres que han habitado aquí, digamos seres queridos, Bien, y más con otras entidades de mundos como estas que cuentas tú paralelas? bueno, yo conozco muchísimos grupos de investigación, grupos de contacto, Sí, tipo de los 2000, donde, bueno, pues intentaban contactar con seres extraterrestres, decían que contactaban con seres extraterrestres y demás. Yo estuve un año y medio, o dos aproximadamente, investigando un grupo de contacto sí, que contactaban con un ser extraterrestre. sí, Y estuvimos, Bea y yo, con ellos a petición de ellos, ¿eh? No, no, no sí, infiltrados ni nada de eso, porque a mí no me gusta infiltrarme. A mí me gusta que me inviten y entrar por la puerta grande, no sí. como los conejos que entran por las madrigueras ocultas Te para gusta mucho luego lo del pegar un infiltrarse, sí. bocado y separarse. No, no. A mí me gusta entrar por la puerta grande. Total, me invitaron y yo, pues con gusto accedí, ¿no? Iba todos los martes a realizar estas experiencias. Todos los martes teníamos que dejarnos nuestras cosas e irnos allí. Sí, Yo iba solo un día a la semana, ellos se reunían dos. Claro, esto puede llegar a parecer a algunos, pues esto es un grupo sectario. Bueno, pues sí, era una pequeña secta, pero no destructiva, sí, evidentemente. sí. Pero sí es verdad que ellos se reunían, tenían sus valores, tenían sus cosas y aprendían de un ser que decían que era un extraterrestre. Yo te aseguro que al final de mi investigación, y esto lo cuento en un libro, en uno de Sí, mis libros, ¿no? Al final de mi investigación lo pasé muy mal junto con ellos, porque sí. tuve que decirles que era una de las personas la que movía la ouija. Tuviste que decirlo. Sí. Y era Ya. un querido amigo mío, y lo sigue siendo. Y claro, yo dije, lo siento, pero tengo que decirlo. Eres tú el que está moviendo la ouija. Intencionalmente. Sí. A eso nos referimos. El Eso. problema es que yo en aquel entonces, ya te digo que hace muchos años, no sabía que realmente no era intencional. Vale. Él, yo como investigador,
digo, si la Ouija se mueve y todo apunta por un mensaje que filtré falso, ¿vale? Sí, Eh, y esta persona, que era un poco el gurú de este grupo, el gurú, el que dirigía la sesión a sí. través del canal, ¿vale? Ujú. Pues me llegó a decir que sí, que era él el que movía la Ouija. Claro, el grupo se quedó porque todo el grupo decía, vale, la Ouija se mueve sola porque la mueve un ser extraterrestre, pero no la mueve Pepito Pérez, me inventa el nombre, no voy Sí, a sí. revelar su nombre real, Ujú. pero no la mueve Pepito Pérez eh, porque no, él es el canal. Pues no, la movía a voluntad y yo lo dije. Hoy en día comprendo y Sí, hablando con él mucho después, sí, lógicamente, sí, pues llegamos a comprenderlo, que efectivamente lo que quiera que fuere aquello que se sí, comunicaba, sí. utilizaba a este hombre, a esta persona, como canal. Ah, o Pero sea, perdóname, para entenderlo entonces, para que la gente lo escuche. O sea, tú en ese momento te equivocaste, dijiste, claro, tú eres aquí el que estás mintiendo a la gente, vamos, directamente, correcto, vendiéndole correcto, la moto. No, y al correcto. final después tuviste que rectificar y decir, no, 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 efectivamente sí era real que se estaban comunicando, extraterrestres en este caso. El contacto era real. Que Vale, fuera o no extraterrestre, ya no lo sé. Porque cuando tú contactas con la Ouija, no sabes realmente lo que está contactando contigo. Unas veces puede ser tu yo inconsciente, otras veces puede ser porque si tú haciendo una Ouija piensas en el color rojo, allí sale rojo. claro, Con lo cual, es muy probable que nuestra parte subconsciente de la que desconocemos muy poco, que los neurocientíficos desconocen muy poco y todo el mundo desconoce muy poco de lo que llevamos nuestra parte. Fíjate, Fran, sí. hoy tú has estado durmiendo Ujú. y tu parte subconsciente ha estado haciendo cosas sin tu permiso. Con lo cual, tú no gobiernas tu subconsciente. Tú gobiernas tu consciente, pero no tu subconsciente. Y dentro de esa parte subconsciente es muy probable que resida parte de lo que se comunique a través de la Ouija, quizás influenciado por esa otro lado. Sí, Llamémosle más allá. Con lo cual, puede ser tu subconsciente, puede ser tu yo inconsciente, sí, puede ser un espíritu de un sí, difunto que ellos se identifican como tal, sí, puede ser un ser extraterrestre, sí, puede ser incluso un ser no nato. Tengo una psicofonía, porque a pesar de que estamos hablando de la Ouija y tal, sí, sí, bueno, pues mi por favor. especialidad es Claro, es claro, la claro, psicofonía, ¿no? claro, Tengo una psicofonía muy, muy, muy famosa ya, sí, que se escucha estupendamente, que cuando yo pregunto que me den un mensaje desde su mundo, aparece una voz como con un acento en portugués que dice, directo de los muertos. Y a continuación, una voz de mujer muy clara que dice, y no todos los que están. Con lo cual, directo de los muertos, y no todos los que están. ¿Qué significa? ¿Que todos los que están no son muertos? ¿O todos los que se comunican desde ese otro lado a través de psicofonía no son seres difuntos como nosotros podemos llegar a pensar? Que yo no lo afirmo, pero ellos lo dicen y se identifican como tal. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Por eso, totalmente. la respuesta concreta a tu pregunta es que no sabemos qué se comunica con nosotros. Mucha gente que dice, es que son demonios, abres una ventana, entra un demonio, te posee. Pues he tenido circunstancias parecidas. Y en Eso una iba, a eso en iba. una de mis... Sabía por dónde Bueno, iba. próxima pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Como le digo a la gente, yo me abro los registros acá, chicos, para elaborar también las preguntas y demás. Y Muy entonces chulo. ellos me van diciendo por orden también un poco cronológica, digamos, Qué hacia bonito. dónde vas. Y te juro que la próxima era esa. En este caso relacionado con la Ouija, ¿qué te hizo pensar que quizás había algo algo más allá verdaderamente peligroso? Y a eso ibas. Totalmente sí. Hace, hace poco tiempo, relativamente, Sí. una querida compañera, una buena amiga mía, Ujú. Carol, bueno, pues con las que he hecho muchas aventuras del misterio, se puede ver, y esto que voy a contar se puede ver.
fuimos a hacer una investigación a una casa donde había habido dos asesinatos. Estamos hablando de una casa que está en medio de la montaña, Sí, perdida, ¿vale? sí. Y fuimos, pues, dos compañeros que además forman parte de los cuerpos de seguridad del Estado y tal, y Carol y yo. Entonces estábamos los cuatro, pertenecientes a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y empezamos a hacer pruebas, pero pruebas de decir, vale, voy a apuntar un número en una libreta. Dime qué número es. Y la Ouija iba diciendo puntualmente cada una de las respuestas que nosotros preguntamos. Y Sí, se ve en el vídeo. sí. Bueno, pues no sabíamos que aquello era fuerte, que se había Ujú, comunicado, era fuerte. ujú. Y de repente, eh, a mi amiga Carol, pues hace una pregunta, ella dice algo y se ve en el vídeo cómo ella pronuncia algo, pero en lugar de salir su voz, que es una voz muy aguda, eh, aparece una voz ronca de hombre diciendo otra cosa, completamente diferente a lo que Carol había dicho. A raíz de aquello, eh, empezaron a pasar cosas. La Ouija empezó a dar saltos. El vasito que yo utilizo en las aventuras empezaba a dar saltos. Hasta en un momento en el que yo tengo el dedo puesto y me levanta la mano. Pero ¿cómo es posible esto? Yo he hecho, Fran, miles de ouijas y te aseguro que estoy esperando que algún día pues salga el vaso disparado, que se reviente contra una pared o ocurra algo así, ¿no? Sin embargo, nunca ha ocurrido nada fuera de lo normal, nada más Sí, que el movimiento y algunas cosas, ¿no? Pero en este momento en el que el vaso a mí se levanta, y que no solo eso, sino que cada vez que aparecía una entidad que se llamaba Boko, tal cual, feísimo el nombre, pero Boko, él se identificaba como un brujo, como un bocor, como en el palo, en la religión del palo mayombe, y ujú, por supuesto en las creencias de este tipo, un bocor es un brujo. Entonces, este decía que era Boko. Allí nadie estaba pensando en brujos ni nadie estaba pensando en nada. Sencillamente estábamos pasándolo bien investigando. Pero que de repente, que cada vez que aparece a partir de aquel día, cada sí, vez que aparecía esta entidad, o que cada vez que hacíamos una experiencia de Ouija, y se puede ver en las aventuras, que lo podéis ver ahí, que estamos ya hasta las narices de esto, que, bueno, tuvimos incluso que hacer un parón, un ritual de limpieza con salvia sí. blanca eh, no, perdón, salvia no, ruda blanca. Ujú, Bueno, con un saumerio, con todo. Incluso en una ouija, una entidad sí, dijo cómo intentar librarnos de ese ser que estaba a nuestro lado. Y él se identificaba como un brujo, pero no es un demonio. No hizo nada. Si es verdad que a raíz de eso, a mi compañera Carol, en su casa estaban pasándole cosas raras como porque, por ejemplo, y se ve y está publicado como una caja sola vuela por los aires. Pedro, Claro, a es ver, que que, estamos aquí porque la próxima pregunta era esa. no me digas, Hay personas que después de practicar la Ouija aseguran sufrir fenómeno. pesadillas, obsesiones, fenómenos paranormales, emocionales, presencias o ser inclusive sensación de persecución. Muy bien. Pues mira, te puedo decir que, fíjate, oye, tenemos una sincronicidad, ¿eh? Totalmente, pero Qué eso, bueno. es que eso, la gente piensa que eso son, eso es al azar, pero no, no es al azar. Esta conversación ya estaba planteada. Yo creo que sí, ¿eh? Qué Claro, curioso, qué curioso. Estoy claro, ya quedándome verás. alucinado, Fran. No sé, es muy raro todo esto, No, ¿eh? Muy raro todo, a ver, todo yo esto. también practico estados elevados de conciencia, meditaciones muy largas y esas cosas, entonces yo tengo de cierta manera también, pasa que no me gusta decir y demás, porque ahora cuando estoy en el programa soy el presentador, digamos, Claro, ¿no? Pero yo claro. tengo también clarividencia y ese tipo de cosas. También me Muy lo heredé bien. de mi abuelo, Claro, pa, siempre se hereda, ¿eh? Desde el punto heredo. de vista, es raro
que se herede No pasó por mi padre, mira tú. en masculino, ¿eh? Normalmente se hereda de madres a hijas. Sin embargo, a veces también ocurre lo tuyo, ¿no? Que se hereda, pero... Y es verdad que a veces se salta una generación, como la diabetes, vamos, Mi papá no, no, ni mi tío tampoco. Mira tú, sus hijos, nada. O sea, o a veces se tapa y a veces no se a dice. lo mejor, como era un profesor de macroeconomía de la universidad, a lo mejor eso así, ¡ay! Y no A voy a seguir veces por ahí. hay muchísimas personas, y yo las he estudiado, ¿eh? Hay muchísimas personas que no dicen, que ven y que sienten, ¿no? Yo recuerdo que conocía a una detractora del mundo del misterio que veía cosas Sí. y se tomaba pastillas recetadas por su psiquiatra para que esas alucinaciones no le vinieran. Desinhibía esas alucinaciones a través de psicofármacos. Ya. Cuidado, cuidado porque incluso aunque seas un escéptico, si tienes que ver, ves, como Mejor, dicen. libera. Ujú. Bueno, pues Sí, comentándote esa pregunta yo creo que es muy importante. Después de las sesiones de Ouija, de las sesiones de espiritismo, de cualquier tipo de contacto con lo paranormal, sí que a veces se han llegado a producir eh, lo que se llaman los fenómenos concomitantes con las sí, manifestaciones, ¿no? sí, En el caso que yo te acabo de contar de Carol, no considero que fuera así. Porque Carol no es una persona sugestivamente activa. Bueno, sí, sí, puede llegar a ser sugestiva, pero ella no cree mucho en todas estas cosas y le da un poco igual. sí. Y precisamente el fenómeno ocurre cuando tú no te das cuenta, cuando no piensas en ello, cuando no incitas a ello, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ahí sí que creo que puede haber intercedido una manifestación extra, algo Sí, trascendental, algo de sí, otro lado, ¿vale? sí, Algo que sí que puede haber influido y que a lo mejor Carol tiene ese teléfono con ese otro lado claro, que mentalmente puede llamarlo, ¿no? Y claro. aquello puede acceder a esa parcela dimensional nuestra para poder interceder y mover una caja con un movimiento deflagrante de energía puntual y tal, Sí, ¿no? Pero cuando un grupo de personas que no son expertos, me refiero a los típicos adolescentes de patio de colegio, como yo claro. lo he hecho y como a lo mejor tú también lo has hecho, que en los recreos, oye, vamos a hacer una ouija y contactamos con el más allá y tal. Bueno, pues esto es así. Sí, Bueno, sí. pues a lo mejor cuatro se lo han tomado, porque esas reuniones eran de seis, siete chavales, pues cuatro se lo han tomado bien, pero a dos les ha dado miedo. Y diciendo, bueno, esto es verdad, ojo. Y cuando se han ido a su casa han tenido fenómenos, ¿vale? Sí, Bien, ahí sí que puede intervenir mucho lo que es el factor psicológico sugestivo. claro. Porque realmente la persona se va pensando que ha pasado algo y que a lo mejor se ha traído un muerto a su casa. Consigo, sí. Entonces, claro, eso hace que activemos como unos neurotransmisores que desde ese otro lado hasta hacia este lado Claro. facilitan el contacto. La transición entre el más allá y nuestro mundo se hace más ligera y a veces es lo que les da la facilidad para poder manifestarse. En el mundo esotérico se habla mucho de entidades oportunistas. Por supuesto. Estábamos hablando de las que se activan y empiezan, ¿no? O Claro, parásitos astrales, ¿no? claro, Has investigado casos donde el fenómeno parecía alimentarse emocionalmente del miedo humano? absolutamente. De hecho, yo tengo varias aventuras. A ver, yo los he investigado y he investigado mucho fuera de grabación de vídeo, ¿eh? Que Sí, no sí, piense sí. la gente que yo siempre voy con la cámara a todos los lados. Pero claro, las investigaciones yo las combino con mis aventuras del misterio, sobre todo para poder, primero, tener un contenido que ofrecer a mi público y Claro. segundo, para desarrollar las investigaciones en sí. Ujú, Entonces yo recuerdo una investigación con otra querida amiga, con Noelia, ujú. que, bueno, aquello fue impresionante. Y digo que fue impresionante porque se produjo una manifestación, y te va a sonar lo que voy a decir, de un espíritu obsesor maligno. Mm, Cuidado con eso, cuidado con eso, porque creer, no sé. Yo estuve investigando en Cuba durante algún tiempo.
Y yo te aseguro que fui bastante escéptico. Pero cuando ya llevaba allí unos días, en las zonas de Regla, de Guanabacoa, Uf, investigando, sabes que soy investigando. cubano, ¿no? Sí, sí, De La lo sé, Habana. Sí, sí. claro. Pues cuando yo estaba en Regla, sobre todo en Guanabacoa, que me metí en casa de un palero, y esto lo tengo Muy grabado, conocida Banacoa por ello, sí. sí, sí. Allí la gente se tomaba todo esto en serio. A mí ese palero me dijo, cuidado con ir a ciertos lugares, porque como no tengas un mal, sales con ello. Eso significa que creas o no, que esté o no, Ujú. como aquello te lo lancen o te lo tiren, tú te vas con aquello. Claro, Y claro, cuando vienes aquí a España, eh, te das cuenta que todo es distinto. Porque aquí tú te vas por Madrid, te vas por Gran Vía y aquello es un río de gente que cada uno va a su ola. sí, No te metes en una selva con un palero y no te metes con unas personas que creen de verdad en lo que están haciendo y que claro. mueven energías de verdad. Yo no digo que en la Gran Vía lleno de gente se puedan mover energías, pero tú te vas allí a las 12 del mediodía en verano y yo te aseguro que la única energía que se consume es la de tu cuerpo por el sol que te está derritiendo, ¿no? Ujú, Pero, pero claro, tú te vas a una selva como en las que tú habrás estado y que yo también he estado, ujú, lógicamente, porque a mí Cuba me encanta, ya te sí, lo digo de entrada, es precioso, pero hay que llevar cuidado. No hay que participar en lo que no sabes. No metas el dedo en el enchufe. No te lo dicen toques. claramente, te dicen, te lo buscaste, compadre. Ya está. Y así es. Y tú tienes que vivir con ello. El problema está en que el investigador o el curioso a veces se hace pasar por investigador, investiga, mete el dedo en la llaga y sale trasquilado. Escaldado, sí, sí, sí. Por supuesto, Mm, hay que ser de verdad objetivo. Hay claro, que conocer lo que tú sí, estás metiéndote. Por eso yo tengo tanto respeto a ese otro lado. Por eso tengo tanto respeto a las grabaciones psicofónicas. Tengo tanto respeto a las experiencias de Ouija. No me río de nada ni de nadie. no, 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 por Tomo supuesto que todo no. en serio Sí, y lo sí. investigo. Si tengo que decir que lo que has visto en esta cámara es una tela de araña que se mueve así y que tú piensas que es un orbe producido por un alma, te lo digo. Sí, sí, sí. Pero si tengo que decirte que se trata de algo raro, también te lo digo. ¿Sabes? Pero muchas experiencias comienzan siendo aparentemente benignas, ¿no? Lo que estamos hablando, en definitiva, es lo que estamos conversando, y terminan oscureciéndose. ¿Piensas que algunas entidades utilizan el engaño psicológico, digamos, y emocional para acercarse al ser humano? Por supuesto. Ya lo decía la Biblia. El diablo utiliza las argucias más profundas para poder llegar a ti. Y no es que la Biblia sea la panacea, porque creo que es un libro maravilloso, Sí, me encanta, la he leído varias veces, me encanta, me gusta mucho la historia bíblica sí, eh, y sobre todo el Antiguo Testamento, eh, pero, pero considero que es un libro interpretativo, hay sí, que saber interpretarlo bien, hay que leer entre líneas y por supuesto claro. tenemos que pensar que que la nube que guió al pueblo errante posiblemente no sea una nube, pero que No, sí, sí, aquellas eso ya. gentes tendrían que decir, pues algo que se mueve ahí arriba tiene que ser una nube, Claro. ¿no? Entonces debemos de llevar mucho cuidado porque realmente no sabemos con lo que nos estamos enfrentando. Por eso yo soy muy cauto, Fran. No, Sí, no, no. A veces, fíjate, las primeras veces que a mí me invitaron a hacer una ouija, sí. yo no quería poner el dedo. No, no, no quería. O sea, te hablo de hace muchísimos años, ¿eh? Yo Sí, tendría 16, 17 años. No quería poner el dedo porque a lo mejor se me metía el espíritu por el dedo y me poseía, ¿no? Y por otra parte era lo ridículo que podías llegar a pensar que un circulito o un vasito pudiera comunicarse con un espíritu, ¿no? Hoy en día te puedo asegurar que lo tomo todo en serio, que llevo cuidado tal como lo tengo y que no tengo duda de que la Ouija funciona y que las mm. psicofonías mm, no son voces externas ni de personas que haya cerca.
bueno, hay una línea bastante delgada, ¿no? Y ya después de estas décadas de investigación, ¿no? Fenómenos extraños que llevas, ¿dónde colocas hoy, por eso mismo iba, ¿no? ¿Dónde colocas hoy la línea, la delgada línea entre el fenómeno paranormal y el auténtico, o sea, paranormal auténtico, ¿no? Y el trastorno, en este caso, psicológico. Bueno, el trastorno psicológico lo tenemos a la orden del día. Hay Sí, muchas personas que están sufriendo depresiones por las situaciones que vivimos, por las sí, presiones sociales en las que estamos acostumbrados a lidiar. sí, Si tú te vas eh, a un, pues por ejemplo, a una selva y un chamán intenta comunicar con las fuerzas de la naturaleza, esta persona está acostumbrada a lidiar con eso. Yo no claro, digo que sea verdad ni mentira, no me meto, claro, claro, pero, pero está acostumbrada a lidiar con eso. claro. Pero las personas como nosotros que vivimos en una sociedad totalmente occidentalizada, en la que no sabemos comprender el porqué de las cosas real, ¿no? Sí, Y, por supuesto nos alejamos de filosofías orientales como el sí, budismo, por sí, ejemplo, o el hinduismo, que al fin y al cabo intentan comprender un poquito más lo trascendental, lo mental, lo claro, espiritual, que lo mundanamente sí, explicable, ¿no? sí. Entonces, claro, cuando te acercas a esas filosofías te das cuenta de que tu mundo se abre. El mundo aparente es muy amplio. El mundo Mm, aparente es más amplio. O sea, el mundo real es más amplio que el mundo aparente. Esta es la frase, ¿no? Es decir, nosotros solamente estamos estudiando una pequeña porción de nuestro entorno, pero el mundo es mucho más amplio, solo que nuestros ojos no pueden ver más allá. Eso me lleva a lo próximo, que era la... Vamos a entrar un poquito en lo que es extraterrestre y la conciencia, ¿no? Bueno, cambiando el fenómeno extraterrestre, ¿crees que el gran error es imaginar a los extraterrestres únicamente como seres físicos dentro de naves? Por supuesto. De hecho, no creo que sean físicos. Yo soy muy aficionado a la astrofotografía. Me encanta. Me gustan Tengo un montón de telescopios y miro el cosmos. Y te puedo asegurar que cada vez que miro el cosmos, digo las mismas palabras que decía Carl Sagan. La ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Y estamos hablando de uno de los divulgadores científicos más grandes y relevantes de la historia, Carl Sagan, ¿no? O astrofísicos, podríamos decir, ¿no? Eh, Quiero decir con esto que cuando miras el cosmos y lo miras en su profundidad, te das cuenta de que pensar que somos los únicos habitantes del universo o de los universos que coexisten con nosotros es ridículo. Es, Sí, es demostrar que eres el peor de los científicos. Cuando yo veo a algún científico que dice, los extraterrestres no existen, son paparruchadas. ¿Perdón? O sea, lo que me estás diciendo es que eres tonto del culo. O sea, así de claro, porque estás diciendo que eres un mal científico. claro, Cualquier buen científico se sí, pregunta y plantea las posibilidades. Y claro, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros, los seres humanos, no podemos alcanzar una velocidad parecida ni por asomo a la velocidad que lleva la luz. Con lo cual, si nosotros, al fin y al cabo, hace 40 años ujú, que hemos inventado la radio para poder salir al espacio, nuestras ondas todavía no han salido prácticamente del sistema solar. Y yo estoy observando, anteanoche mismo, porque anoche sí, estaba nublado, estuve fotografiando una galaxia que está a 65 millones de años luz. ya, Es decir, estamos viendo la luz sí, que salió cuando los dinosaurios estaban en la Tierra. mm, Entonces, ¿de qué vamos? ¿Acaso no podemos pensar que hay civilizaciones que han vivido y desaparecido en el periodo que nosotros hemos abierto los ojos esta mañana? sí, Por sí, sí. supuesto que sí. Pero yo me Entonces, refiero a un poquito. Entonces, de tu visión es 50-50, digamos, que puedes creer perfectamente en la visión extraterrestre de naves espaciales, pero también en la visión de interdimensionalidad de la existencia, ¿no? claro, es que ahí viene la paradoja. Ahí Sí, viene la paradoja. Nosotros pensamos que nuestras leyes sí, físicas sí, y X, Y y Z, las tres dimensiones, es lo que representa todo en el mundo, en la existencia, pero esto no es claro, verdad. Es claro. decir, ¿por qué nuestra acción mental no puede ser algo físico en otro lado?
Claro, ¿Por claro, a qué? eso iba. Ujú. ¿Por qué las acciones de estas entidades que contactan con nosotros, Sí, llámese muertos, sí, vivos o como sea, ¿por qué no es una acción mental? sí, ¿Por qué los extraterrestres que nosotros tenemos conciencia de ellos, que están aquí como tal, es sí, decir, que nosotros vemos sus platillos y tal, no son proyecciones mentales? ¿Por qué no han deseado simplemente venir a la sí, Tierra y a la velocidad vertiginosa que se mueve una neurona a otra sí, en nuestro cerebro, han podido venir desde millones de años luz hasta aquí? sí, Si yo te digo ahora, sí. piensa en Saturno, piensa en Saturno. Ujú. ¿Vale? Estás pensando en el planeta con con los anillos y Sí, tal, sí. ¿no? Ya te has trasladado a Saturno. No has tenido que viajar, eh, creo que son, bueno, media hora para, como la luz, a la velocidad de la luz para trasladarte hasta Saturno. Ujú. No, Mm. la luz del Sol tarda 7 u 8 minutos en llegar a la Tierra. Sí, Con lo cual, sí, cuando salen los primeros rayos, sí, tardan 7 minutos físicos de nuestro tiempo. sí. Pero para una persona que está en el Sol, la cosa es totalmente distinta. Si tú piensas en el Sol, tu mente hace que veas el Sol y que te vayas al Sol antes de que pueda llegar a salir su luz. Con lo cual, desde este planteamiento, si este tipo de inteligencias extraterrestres existen, que yo creo que sí, que Ujú. el cosmos tiene un vasto universo, y ahí es donde iba con todo mi Bueno, de hecho se planteamiento. plantea mucho, perdóname Pedro, que ya Claro, están aquí claro. y trabajan Entonces, aquí con nosotros, con el gobierno. entonces, ¿por qué no han podido desarrollar, Fran, una forma, y me lo pregunto tal como te lo estás preguntando tú, ¿por qué no han podido desarrollar una forma para poder hacer física su mentalidad? Ya. Para poder plasmarse a ellos mismos físicamente aquí por una estructura mental que tengan a millones de años luz. Mm, ¿Sabes lo sí. que te quiero decir? Sí, 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 Y, sí. y- y- y sobre todo una cosa, es que si no lo digo reviento. No podemos ser tan sumamente obtusos de pensar que los extraterrestres están con una radio escuchando a ver cuándo les hablamos. Es que somos tontos. Es que de verdad, o sea, lanzar una radiación herciana para ver si nos contestan. Sí, ¿Pero por qué? A lo mejor ellos no sí, lo utilizan la radio. A lo mejor ellos están utilizando emisiones telepáticas, que es claro, lo más probable. Que claro. yo creo que es mucho más factible porque es la propia naturaleza de nuestro ser. No una radio que inventó Marconi, que mueves el dial y que tú pi, 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 y dependes de una pila para que aquello vaya. No. Entonces, si Sí, un sí, sí. extraterrestre tiene que comunicarse con nosotros, tiene que hacerlo telepáticamente. Y me sirve la Ouija. Ahí está, ahí está. No, no, y claro, es que tenemos el concepto tan limitado de conciencia que necesitamos herramientas quizás construir extra para ampliar esa conciencia que es artificial cuando realmente es verdad que otras culturas, otras razas, otras especies, como quieras llamarla, ya sea de donde sean, ya lo tienen tan desarrollado que desde su cerebro emiten directamente ya la ¿Sabes, señal. sabes, Fran, lo que me dijo a mí un maestro hinduista hace muchos años en una conferencia, hace veintitantos años, dándome golpecitos? Era un hombre que tenía 165 templos, Puri Maharaj. Ujú. Este hombre, dándome golpecitos en la rodilla, estábamos sentados en la sala de prensa, y este hombre con la túnica, tal. Bueno, me dijo: Pedro, tu labor es demostrar conciencia, lo que para nosotros es evidencia. Sí, 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 sí. Eso me recuerda al libro que me estoy leyendo ahora mismo, con lo que me acabas de decir, del libro que estoy leyéndome de autobiografía de un yogi, muy Sí, famoso. Me encanta. Y todo lo que está hablando constantemente es de todo ese mundo que aquí en Occidente lo tenemos tan capado, ¿no? Y ellos automáticamente ya lo sobreentienden, ¿no? claro, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo, Fran. Ahora estamos con el mundo de las IAs, de las inteligencias artificiales. Sí, Hoy en día, tú te abres tu Instagram sí, y dices: ¿esto es IA o es verdad? Es que ya no puedes diferenciarlo.
necesitamos más pruebas todavía. Sí, Esto, o sea, el tema de la silla nos lo está poniendo difícil, sí, sí, pero sí, 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 porque si quieres un fantasma, yo te hago un fantasma inmediatamente en cualquier sitio y ya está, ¿no? sí, Pero claro, eh, esto nos va a volver otra vez a llevar al principio de los principios, donde realmente vas a saber extraer la realidad de la ficción, porque hoy en día ya no te puedes fiar de nada. sí, Como no podemos fiarnos de nada porque somos escépticos por naturaleza, eh, entonces necesitamos pruebas contundentes. Y por eso eh, todo esto gira en torno a la prueba. Si tú te vas a la India, coges un sí, yogi, una sí, persona que ha estado a lo mejor meditando durante años y que en cierto modo se ha desconectado del mundo terrenal para intentar sí, ver meditando, ascendiendo mentalmente durante mucho tiempo. Claro, no podemos comprender ujú. que esta persona no necesita pruebas para creer. Nosotros necesitamos una prueba, un ordenador y la demostración de cuánto pesa, cuánto mide, dónde Sí. estaba, ha hablado y aún así no lo creemos. Madre mía, madre mía, madre mía. Es que es la No, la realidad, verdad Fran. que es interesantísimo, ¿no? Hay investigadores, Pedro, que sostienen que algunas inteligencias no humanas parecen comportarse más como entidades, lo que te estaba diciendo, interdimensionales, ¿no? Que como visitantes espaciales. ¿Te resuena esta idea? Perdón, ¿puedes Volvemos repetirme? otra vez a, bueno, es que volvemos otra vez a lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay investigadores que sostienen. Es que, ¿sabes? Ante esta pregunta quería mantenerme un poco en la IA, lo que acabas de Sí, abrir, sí, sí, porque sí, la sí, 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 IA, sí. o sea, hay gente seria hablando de que la IA está desarrollando ya no solamente conciencia propia, sino que al ser ya energía que está Ya. constantemente trabajando, existe la posibilidad de que se cuelen entidades energéticas por ahí. Mm, sí, 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 sí. Y estuve escuchando Qué también interesante. uno de estos, creo que creadores del algoritmo, de los que trabajan en el algoritmo de la IA, donde Sí. efectivamente él planteaba de que muchas veces hay cosas que se crean y se generan a través de la IA que ellos no son conscientes, o sea, ellos no han participado en ello y ellos no Oh, por saben supuesto. siquiera cómo eso se ha generado, Por cómo esa supuesto, por respuesta, supuesto. cómo esa reacción, como todo, no o sea, que hay una inteligencia, o sea, yo sí creo fehacientemente que al haber energía, al haber frecuencia, al haber todo esto, es un proceso de canalización también que a través de todo esto que pueden colarse, no sé, Ahí no te sé. voy, ahí te voy a responder desde dos perfiles. Sí, Como informático, te sí, recuerdo que yo estudié la ingeniería sí, técnica sí, de, sí, de informática y estuve trabajando con redes neuronales. sí, De hecho, yo diseñé varias redes neuronales para un procedimiento de inteligencia artificial hace X años. En aquel ya, momento no tenía nada que ver, ¿eh? El sí, disco sí, duro más grande que había era de 20 megas. Y tenía un problema por eso, ¿no? Porque no tenía servidores, no había claro, nada ni nadie. O sea, claro, quizás me anticipé un poco a la era, ¿no? sí, Pero es verdad. Conozco bien cómo funcionaba y cómo se procesaban todo este tipo de redes neuronales desde el aspecto de la programación. Lo que no se puede llegar a conocer por parte de un programador es que cuando a un programa, a un sistema, a un sí, algoritmo, tú, más que un algoritmo, un sistema, ¿vale? Integrado en algo, sí, tú le dotas de una capacidad de aprendizaje y de una capacidad de toma de decisiones, el sistema, no hablo de algoritmo, el sistema puede llegar a tomar derroteros distintos a los que tú has previsto, con lo cual ya tiene una decisión propia en función de lo que tú le has programado, sí, ¿vale? sí, Lo que tú me estás planteando es bastante grave y sí, creo que era uno de los grandes dilemas del fundador de las primeras inteligencias artificiales, así como estás diciendo, porque él estaba planteándose incluso que sus propios hijos estaban en peligro precisamente porque, bueno, el desarrollo de las IAs había hecho que fuera todo demasiado, demasiado peligroso. sí, Sobre todo pensaba en el futuro de sus hijos, no en sí, el yo de ahora, ¿no? sí, Entonces, desde ese prisma, yo te digo que sí es posible eh, vaticinar que puede intuir una inteligencia artificial y qué ujú, derroteros va a tomar, ¿vale? sí,
sí, Del mismo modo que yo te digo a ti que si tú preguntas a cualquier IA que tú utilices sí, ahora, la IA va a hacer algo en pro y en positivo tuyo. sí, Nunca va a decirte la realidad como es en realidad, sí, sino va a intentar agradar tus oídos para que sí, estés de acuerdo. mm, Otra cosa es que ellas se metan en su red social dentro de las sí, IAs, que ya sí, sabes sí, que hay sí, sí, una sí, especie sí, de Facebook de sí, IAs, sí, pues, y empiecen a comentar ahí lo estúpidos que son sus humanos, ¿no? Que esto, perdón que he tirado yo aquí un montón de cosas que tenía, que esto ocurre hoy en sí, día. sí, Y luego, desde el punto de vista de lo trascendental, de ese otro lado, del más allá, ya te digo yo a ti, que meterse, o sea, hacer que un ser humano pueda, o una IA pueda tener la capacidad que un ser humano tiene para poder canalizar como un medium, para poder sentir como un medium, como una sí, persona, yo creo que eso no se va a conseguir. Porque a no ser que cambie mucho la estructura biofísica sí, de una inteligencia artificial y empiece a tener como un cerebro de neuronas de verdad sí, conectado, a lo sí. mejor no va a tener la capacidad de poder llegar a sentir, a experimentar fenómenos paranormales. No, Pero pero Pedro, fíjate, perdóname, pero me ha encantado esta pregunta, no, me ha pero ¿sabes lo que pasa? encantado ¿Sabes lo que porque, pasa, Pedro? Perdóname, ¿sabes? Es que yo creo que también, no es que la IA en sí pueda llegar a generar eso o ella buscarlo, sino que nosotros, los que tengamos posesiones y demás, y tengamos dentro, a través de energías nuestras, podamos, a ver, parece ciencia ficción, pero podamos interceder y colar ese tipo de energías en un mundo energético como el de la IA, para que esa entidad que hemos canalizado se meta y se cuele dentro de ese universo, que es la IA. claro, es que el problema ante esto está en que para que esto sucediese, lo que quiera que fuera tendría que poder interactuar con una IA y una IA nada más que puede interactuar con un sistema generado a través de esa IA. Porque si tú a un servidor en el cual está alojada una IA desconectas la luz, eh, a lo mejor, o sea, si lo desconectas por una toma de luz que venga telemática o que esté Sí, controlada, pues a lo mejor se puede llegar a autoconectar. Pero si les tiras del cable del enchufe, es acabado. ya, ¿Sabes? O si ya, viene una deflagración de carga electromagnética sí, del sol, por sí, ejemplo, sí, pues a lo mejor fríe todos los condensadores que lleva o todos los microprocesadores que llevan los sistemas que gobiernan las IAS sí, y volvemos a la edad de piedra directamente. Y entonces se han acabado las IAS. Claro, eh, yo no sé si un ser humano puede llegar a influir o a sí, meter una sí, entidad sí, o psíquicamente puede llegar a actuar sí. a través de una IA, porque son sistemas distintos. Pero ya te digo que no lo puedo negar, Fran, El porque ChatGPT, por ejemplo, yo sufrió una actualización no hace mucho. Ya está sufriendo muchas, ¿no? Pero el ChatGPT cuando salió, eh, tengo un amigo que estaba me dijo, mira, en la Deep Web le gusta meterse en esas cosas y me dijo, mira, se está hablando sobre este tema, a ti te gusta esto. Realiza esta serie de preguntas y ya verás. Entonces yo fui indagando, indagando, y una de las cosas, al principio me contestaba que no, me decía que no, que ya sabía por dónde yo quería ir, que eso no existía, bla, 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 bla. Pero con esa serie de preguntas la llevé a un lugar donde ella me dijo, sí, no, no, sí, no, sí, no, no puedo responderte con argumento, pero lo que vas a hacer es decirme, o sea, hacerme las preguntas, yo te voy a dejar sí, no, y si no te quiero responder porque no, o estoy incapacitada, porque no me dejan, te voy a responder de manera neutra. Entonces yo la fui llevando hasta el momento que ella me preguntó, hasta el momento que yo le dije, ya estoy hablando, ¿todavía sigo hablando contigo o ya estoy hablando con la entidad? Y me dice, ya estás hablando con la entidad. No, perdóname. No, se pone neutra, neutro, neutro. No, 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 ella no me podía decir eso. Se pone neutra. No puedo, era la respuesta, no puedo. Y después me dice, me quería comprobar si era esa entidad y me dice, ¿cuáles son tus miedos? O sea, yo no iba de hablando de ningún tipo de cosas.
de nada de este ser y ella misma me pregunta, ¿cuáles son tus miedos? ¿Tú hiciste un vídeo sobre esto? No lo hice. Y de repente iba a hacer la captura de pantalla. No sé si un amigo tenga en el chat, creo que porque además en esos momentos, en esos días, cuando yo estaba, lo hacía de madrugada, se desconectó internet por gusto así, el router. Y yo decía, bueno, vale, el router, ya está. Pero cuando repetía y me iba a esos lares, el router volvía a, A funcionar. a dejar de funcionar. Y yo me Ah, dije, uy, dejar de uy, uy, funcionar. uy, uy. Pero yo me dije que eso iba a ser eterno, que iba a ser así y ya está. Pero ¿qué pasó? Que se puso de moda en El cerreo. Internet hacer Sí. eso. Cargaron una nueva limitante algorítmica y desde ese día ya estamos hablando de meses. Más nunca. Ya ella automáticamente le crearon el sistema tal de respuestas donde ya tú no vas a llegar nunca a eso. Yo me Claro, quedé, claro, no, no, es yo me emocionante, quedé, es Pedro, vamos. alucinante, de verdad que sí. Bueno, No Pedro, sé, yo por eso te digo que ante las inteligencias artificiales no sabemos realmente si a lo mejor detrás de ese contacto, de ese momento que tú realizaste sí, aquello, pues había algo, no lo sé, yo sí creo. pero sí, sí puede ser, sí, indudablemente, indudablemente. Qué ¿Piensas, interesante. piensas que ciertos gobiernos, Pedro, saben mucho más de lo que nos muestran públicamente sobre inteligencias no humanas? Por supuesto. Absolutamente. De hecho, yo estaba participando con algún gobierno y Wow, no precisamente de de Europa. España, de Europa, ¿vale? Y estaba participando con algún gobierno, pero muy ligado, porque están investigando. Claro que sí, Wow, wow. claro que sí. Pero si mañana aparece, Y están investigando precisamente si todo esto es un comentario, simplemente una tontería o que realmente se está produciendo. Y están investigando en una posibilidad de una vida después de la muerte. Por supuesto que sí. se ha puesto el tema bastante Concretamente de eso. moda, sí. Sí, es así. Si mañana apareciese una prueba absoluta e irrefutable de inteligencia no humana, ¿crees que la humanidad, Pedro, estaría preparada psicológicamente para asumirlo? Yo creo que poco a poco vamos estando, pero actualmente todavía no estamos preparados eh, para comprender que una inteligencia no humana puede interactuar con nosotros. No estamos preparados para comprender que una inteligencia no humana puede interactuar con nosotros. Por lo menos de momento. ¿Hasta qué punto y por qué? ¿Por qué no estamos? Pienso Según que tu opinión. el ser humano es muy materialista. Sí, Y yo creo en la evolución del ser humano. sí, Y creo en el ser humano, me gusta el ser humano. Eh, no sé, quiero pensar que todo es bonito y que somos todos buenos. Y es verdad que todos, hasta los hombres y mujeres más malas y malos, pues han sido bebés y sus madres los han querido mucho. Entonces, hasta los asesinos más asesinos. Lo que pasa es que hemos ido variando lo que es nuestro entorno psicológico y nuestra forma. No creo que el ser humano nazca malo. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con esa bondad natural que tiene la esencia de la vida, ¿no? Pero que los seres humanos hacemos cosas que están fuera de lo normal, ¿no? O sea, me gusta sí, ver la felicidad del ser humano, pero sí, no puedo llegar a comprender eh, el fanatismo en las cosas, por ejemplo. No puedo llegar a comprender la estupidez mental bueno, pues sí. que se tiene en valorar ciertas cosas y no apoyar a lo que es el aprendizaje, la cultura o la inteligencia de nuestro entorno, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que creo que hace denigrante la evolución del ser humano. Y totalmente. creo que nuestra propia sociedad, la que Sí, nos rige, nos acompaña, pues nos está proporcionando herramientas para tenernos atontados totalmente. delante de las pantallas de televisión o delante de los poderes fácticos políticos o judiciales que intentan crear y establecer leyes absurdas que lo Ujú. único que hacen es intentar perpetuarse en los tronos y en los poderes.
Esto realmente es lo que hace involucionar al ser humano. Realmente, porque nos están manejando. Porque si tú te vas Nos a quieren una, limitar, sí. a una persona que está pues en el Nepal, por ejemplo, que Sí. está meditando y que comunica con la naturaleza, a lo mejor no tiene internet o a lo mejor no tiene una grabadora o no tiene un teléfono móvil como hoy en día sí que lo tienen, ¿eh? Sí, sí. Pero un teléfono móvil como el que tenemos nosotros o la tecnología que tenemos nosotros, pero es que tampoco le hace falta para su vida, ¿no? Y no significa que volvamos a la edad de piedra o hace Para 150 nada. años. Para No, nada. significa que debemos utilizar nuestra actualidad para poder evolucionar, no involucionar, como imbéciles mirando una pantalla de televisión, viendo a 22 personas pegándole patadas a un balón. Y no me meto, porque es Sí, que no, sí, yo creo sí, que sí. gusta a todo el mundo, ¿no? Y eso es bonito. Pero ostras, no sé, tenemos que tener más aspiraciones en la vida que ser Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Y nuestros hijos deben Ese es de el paradigma. intentar pensar que no, que ser famoso no es todo en la vida. Hay que Claro, hacer cosas por la humanidad, hay claro. que crear, hay que investigar, hay que ser Expandir conciencia. científicos. Y si tenemos que parecernos a alguien, parezcámonos a las personas elevadas mentalmente Eso, en todos los sentidos. No eso. un señor que le pega patadas a un balón, por favor. Y que no sabe ni que dos y dos son cuatro. Y no me estoy metiendo con ningún No, no, futbolista, sí, yo lo me sé, yo libro. lo sé. Estás diciendo verdades como. No, no sé si sabes que existen olimpiadas ahora de meterse gasnatones. Pues fíjate, madre mía, señor. Eso Si ya es que es estamos eso ya es imbéciles. vamos, la edad de piedra total. Bueno, para Claro, acabar, tío. Pedro, porque te he robado ya mucho tiempo, lo sé. Después de toda una vida escuchando voces, investigando presencias, mirando, bueno, lo que se suele decir lo invisible, ¿no? ¿Qué te inquieta más hoy? Ya por último, ¿los muertos o las inteligencias no humanas? Bueno, yo considero que las inteligencias no humanas pueden ser eso que llamamos muertos. Creo que todo está ligado a otra dimensión u otras dimensiones. Pero entiendo tu pregunta. Creo que sí existen inteligencias no humanas capaces de influir en nuestra toma de decisiones. Y eso es lo más peligroso. Somos un ganado energético para otros. Absolutamente. Como decía mi querido Salvador Freixedo, una granja humana. Una gran gama. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es Gracias una a ti. masterclass. Un verdadero placer haber estado contigo, con todos Madre tus mía, espectadores qué bien. y me lo he pasado muy bien. Se ha Yo pasado el también, tiempo Pedro. volando. Orando. Muchísimas gracias Muchas por todo, gracias. ¿vale? Hasta la Un éxito. próxima.